Muy bien. Para empezar esta sesión de crianza en comunidad, queremos pues agradecerles a todas y a todos ustedes y a los miembros de nuestra querida comunidad que nos acompañan en este espacio por estar con nosotros, por conectarse desde sus hogares y por compartir este tiempo que consideramos que es valioso tanto para nosotros como para ustedes en cuanto al desarrollo emocional de la familia. Mi nombre es Brian Flores. Yo soy Maripaz León, Y soy nosotros somos parte de la orientadores comunidad de de, Cabo. nosotros somos orientadores de formación y somos los líderes del equipo de apoyo BEST. Y mi compañera Maripaz está en Cabo Velas y pues yo estoy en la sede de Tempisque. El día de hoy, como les comentábamos anteriormente, el tema que nos atañe tiene que ver con desarrollo familiar, pero hemos querido hacerlo desde una óptica diferente y bajo una modalidad diferente. Es la primera vez, como les decía anteriormente, que utilizamos un medio virtual para poder llegar a más personas, no solo en este momento que está sucediendo sincrónicamente la sesión, sino posteriormente, ¿verdad? Y destinar también material para todas y todos y que lo puedan consultar en el momento en el que sea oportuno para cada familia. Pero la misión de esta sesión es compartir con ustedes este tema de un enfoque que tal vez no sea tan común, un abordaje que no es tan común y el cual hemos preparado Maripaz y yo, y tiene que ver con análisis transaccional. Y aquí, Mari, quiero empezar preguntándote desde tu experticia, ¿qué es el análisis transaccional o el AT? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Gracias, Brian, y gracias a todas las personas que nos acompañan aquí en directo y en diferido también. Este, para adentrarnos un poquitito más en el tema del niño interior, nos pareció que el análisis transaccional era sumamente adecuado, ya que el análisis transaccional es una de tantas teorías de la personalidad desarrollada por Eric Berne, y trata específicamente sobre cómo nos relacionamos, o sea, lo básico, ¿verdad? La comunicación. Cómo nos comunicamos es a partir de ahí donde se crean vínculos, se fortalecen interacciones, se fortalecen relaciones, la manera en que nos comunicamos el uno con el otro. Entonces, Eric Berne propone en esta teoría que la teoría del análisis transaccional, para no irme tan técnica, en el análisis transaccional encontramos transacciones entre estados del yo. Entonces, los estados del yo es lo que forman nuestra personalidad. ¿Y cuáles son estos estados del yo? Existen, pues, diferentes estados del yo que proponen dentro de tres grandes áreas. Estas tres grandes estados del yo existen: el estado padre, el estado del yo adulto y el estado del yo niño. Entonces, Eric Berne propone que en nuestra vida nos pasamos haciendo transacciones, o sea, comunicaciones, a partir de diferentes estados. Entonces, a veces tal vez yo me estoy comunicando desde mi estado del yo niño, pero me responde desde el estado del yo padre. Y no se asusten porque ahorita en este momento tal vez vamos a hacer un poco más de aclaración con respecto a qué es cada estado del yo, por supuesto. Pero entonces, a través de estas transacciones, es como reproducimos también patrones aprendidos desde nuestra infancia o en nuestros diferentes contextos sociales, laborales, personales, ¿verdad? De hecho, Brian, no sé si me ayudas vos, más bien, ¿cómo podrías vos describir o tratar de que toda nuestra comunidad entienda cada uno de esos estados, ¿verdad? ¿Cuáles son esos estados? Para que empecemos a adentrarnos un poco más en materia y que me entiendan un poquitito más. Claro. Bueno, Mari, justamente si hablamos de análisis transaccional, ¿verdad? Y del impacto que tiene esta teoría en la comunicación y en la personalidad, no podemos dejar de lado que todos los seres humanos podemos comunicarnos desde o hacia
tres estados específicos, ¿cierto? Como lo mencionabas, el padre, el adulto y el niño. Y quizás conforme avancemos en la sesión vamos a enfocarnos un poco más en el niño, ¿verdad? Eh, por su relación con el desarrollo emocional, ¿verdad? De los adultos y de los infantes. Pero vamos a empezar con el padre, si te parece bien, ¿ok? Ujú. De hecho, quizás podemos utilizar la metáfora de uno de los autores que hemos consultado, que es Opi y Beltrán, son autores españoles que crearon un libro hace tiempo atrás que se llama La dieta del pan. De repente te puede sonar bien absurdo, ¿verdad? Hablar de cómo vamos a hacer dieta a través del pan. Pues no crean que es el pan convencional, esto es el padre, el adulto y el niño, ¿verdad? Que por supuesto abreviado se lee como pan. Empecemos con el padre, ¿ok? Vamos desmenuzando poco a poco algunos conceptos fundamentales. Cuando hablamos del padre, estamos hablando de este estado del yo, este estado de la personalidad que puede parecerse a una grabadora, porque desde que éramos pequeños nos dedicamos a grabar y a escuchar y a almacenar una serie de mensajes y de mandatos, Mari, que de repente en su momento tenían gran significado para nosotros, ¿verdad? Tanto impacto tuvieron en nuestra infancia estos mensajes que recibíamos, y ojo, María, a través no solo de mensajes hablados, ¿verdad? Sino también a través de los mensajes que nos enviaban nuestros cuidadores. Con su dinámica no verbal, ¿verdad? Lo que observábamos, la validación que obteníamos a través del lenguaje no verbal. Pues desde Ujú. pequeñitos empezamos a incorporar estos mensajes y estos mandatos, no solo a nuestra personalidad, sino también a nuestro inconsciente, y se han quedado allí y posiblemente estén con nosotros por mucho tiempo, ¿verdad? Por eso es que el padre de la personalidad se relaciona en alguna medida metafóricamente con una grabadora, porque hemos grabado una serie de mensajes que en su momento no los debatimos, que los creímos verídicos, mensajes que recibíamos acerca de nosotros mismos, de quienes éramos, de nuestro sentido de, valida, de valor, o inclusive acerca del mundo y de los demás, ¿verdad? Claro. Y Brian, ahora que hablas del padre y de esta grabadora, ¿verdad? Que creo que es importante de repente aclarar, porque obviamente los términos pueden ser confusos en cuanto a que también existen padres y madres, ¿verdad? O que también existe un niño. Pero por eso quiero hacer esta pregunta. ¿Un niño entonces podría tener el estado padre dentro de su personalidad? Definitivamente. Los autores, Mari, no coinciden en señalar una edad en particular en la que ya el niño tiene el padre en su estado del yo, ¿verdad? Desarrollado. Pero se dice que entre los 5 y los 7 años ya los niños empiezan a dar indicios del desarrollo del padre en su Ujú. personalidad. Porque el padre, Mari, tiene una función importante en el día a día. El padre de la personalidad es el que nos permite acompañar, aconsejar, nutrir, guiar a otras personas, como lo hacían nuestros padres con nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Pero también el padre de nuestra personalidad es este yo que se encarga en ocasiones de la crítica y de la censura, sea hacia nosotros Ujú. mismos o hacia los demás. Entonces, cuando hablamos Claro. del padre, imaginémonos un círculo, ¿verdad? Con una P, que sería como la primera representación en el diagrama. Ahorita les vamos a mostrar una imagen más concreta y específica, pero imagínatelo dividido en dos, ¿verdad? El Ujú. padre crítico y el padre nutricio o protector. Entonces el padre va a tener estas dos funciones, Mari: proteger a los demás, guiar, acompañar, demostrar gestos de empatía, pero también va a tener una función muy importante en cuanto a señalar lo que no está bien, lo que se pudo haber hecho mejor. No debemos considerar que un subestado es bueno y el otro no, ¿verdad? Los dos tienen sus pros y sus contras. Ujú. Claro. Y si te adentras, digamos, en cuanto a explicar el otro estado, ¿cómo explicarías entonces el estado adulto? Adulto. Ok, en ese mismo diagrama imaginario que les sugerí anteriormente, imagínense que justo abajo de este círculo con una P está
una A y otro círculo, ¿ok? Ya casi lo vamos a ver. Y esa A representa al adulto. Si el padre se relaciona con una grabadora, porque en ella hemos depositado una serie de mensajes, de mandatos, de normas, de ética que nos han enseñado los demás, eh, pues en el adulto se va a concentrar nuestro yo racional. Ya no tiene mandatos, ya no tiene pregrabados una serie de mensajes, ¿verdad? O de impulsores de cómo debemos ser y cómo debemos actuar en la vida y en el mundo, sino más bien es nuestro yo racional, a través del cual tomamos decisiones informadas, a través del cual también emitimos muchas transacciones, pero más desde la lógica y desde la razón. ¿Verdad? Allí Ujú, en el adulto pues no hay mucho componente emotivo, realmente se trata más bien de un yo racional. Por eso se relaciona claro. tanto con las decisiones. Ujú, Si el padre, Mari, se relaciona con una grabadora, podríamos considerar que el adulto viene siendo como una computadora interna, más o menos. ujú, claro, como el que toma las decisiones. El que toma las decisiones. Ujú, Pero aquí tengo más bien yo una pregunta para vos. A ver, ¿qué te ujú. parece? Y mi pregunta sería, ¿cuál crees que es el estado del yo con el cual nacemos? Aquí tengo más bien yo una pregunta para vos. A ver, ¿qué te Ujú. parece? Y mi pregunta sería, ¿cuál crees que es el estado del yo con el cual nacemos? Entre estos tres, ¿verdad? Del estado padre, el estado adulto y el estado niño, el niño, definitivamente. El estado niño es el estado elementalmente emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que es el estado que disfruta de las emociones a flor de piel, ¿verdad? Es el estado de nuestra personalidad que nos permite ser intuitivos, que nos permite ser creativos, espontáneos, y también este estado, ¿verdad? Tiene pues un poco de libertad y creatividad y cuestiones pues súper positivas, ¿verdad? A cómo también puede tener heridas, ¿verdad? Y ahí me estoy adentrando un poquitito más a lo que es el niño interior y por qué estamos hablando de este término de niño interior, porque dentro de la teoría del análisis transaccional, ¿verdad? Este niño, este estado niño, es sumamente intuitivo, es sumamente exploratorio, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Emociones a flor de piel. Entonces, de ahí, de ahí que en algún momento desarrolle heridas y creo que ya sabemos por qué puede ser, porque en algún momento alguien puede, algún otro estado, ¿verdad? O alguna otra persona puede llegar a interferir con ese estado del yo niño y bloqueármelo, ¿verdad? Y ya me estoy adelantando un montón, yo creo, a de repente explicar cosas más allá de, pero, pero creo que por ahí va el asunto. Para responderte la pregunta, definitivamente el estado niño es con el que nacemos. Y nos pregunta Vivian en este momento que si se podría decir entonces que el estado del yo niño, voy a leer bien la pregunta, si el estado del yo niño es como ese lienzo más en blanco con el que nacemos, correcto, es una excelente analogía. Es ese estado en lienzo y más que todo del desarrollo emocional. Qué dicha que lo pusieron de esa manera, que lo puso Vivian de esta manera. En nuestro desarrollo socioemocional es ese lienzo en blanco con el que nacemos, el estado más, por eso les decía, elementalmente emocional. Definitivamente. Muchas gracias por el comentario. Mari, y aquí tengo también de la mano con lo que acabas de mencionar una pregunta que me parece que en muchas ocasiones no nos tomamos como muy en serio, ¿verdad? Y es que he escuchado, no sé si a vos te ha pasado, que de repente la gente cree que al hablar del niño estamos utilizando como una metáfora, como un lenguaje un poco romántico, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes también en casa que en algún momento escuchamos hablar de el niño interior, ¿verdad? Todos tenemos un niño, pero de repente este concepto puede estar un poco limitado. Y yo quiero hacerte la pregunta a vos. ¿Qué tan cierto Ujú. es, Maripaz,
que los adultos nunca perdemos el niño interior. ¿Qué puedes decir al respecto? Hermoso, hermosa pregunta, porque creo que se vuelve un cliché para muchos. Creo que esa es la manera más acertada de describirlo. Para muchos es cliché decir, ay, el niño interior, ¿verdad? Pero para Eric Berne no es un cliché, es teoría. Para Eric Berne nunca se pierde el niño interior, porque es uno de nuestros estados de la personalidad. Y es, como les decía, el estado más elemental. El asunto es que, claro, conforme vamos creciendo y ya como empezándome a situar un poco más en nuestra población de niñez y adolescencia y la primera infancia también, pero conforme vamos creciendo, nuestro niño interior se ve estimulado por muchísimas cosas, muchísimos elementos, ¿verdad? De diferentes contextos que hacen que de repente no es que se nos olvida, pero ya no sale tan espontáneamente como cuando salía, digamos, cuando éramos chiquititos, ¿verdad? A partir de los 7 años, y creo que esto es un poco más alrededor de los 7 años, esto es más teórico, ¿verdad? Se empieza ya a configurar más específicamente la moral. Y aquí me estoy metiendo en otro campo que podemos dejar para otro taller, pero en el momento entonces en el que el niño empieza a configurar su moral, se empieza a apaciguar el estado del yo niño en todas las personas. Por eso se cree que de repente ya soy adulto, ya perdí mi niño interior, ¿verdad? Pero no, para la teoría todas las personas tenemos los 3 estados de la personalidad y como les decía anteriormente, desde el inicio de la sesión, nosotros estamos creando y mandando transacciones en nuestras relaciones entre estados. Entonces, yo te puedo en este momento contestar en estado del yo adulto, pero vos me puedes contestar en el estado del yo niño, dependiendo de cómo estés en este momento y también de cuál es tu personalidad, cuál es tu formación de personalidad, ¿verdad? Entonces, sí, para contestarte resumidamente, es muy cierto que los adultos no vamos a perder nunca nuestro estado del yo niño. Ok, esto suena y tiene mucho sentido, ¿verdad? Suena como algo que realmente nos caracteriza, Mari, ¿verdad? No vamos a desconectarnos de nuestro mundo emocional representado por el niño, aún estando en la adultez, ¿verdad? O en otra etapa de la vida. Déjame recapitular para las personas que ingresaron quizás después de que habíamos comenzado y ponernos a todos en la misma página. Estamos hablando en esta sesión de crianza en comunidad acerca de análisis transaccional y cuál es la relación que este enfoque o esta teoría nos propone con respecto al desarrollo emocional de los seres humanos, indiferentemente de la etapa del desarrollo, ¿verdad? Por supuesto, acá tenemos a muchos padres y madres de nuestra comunidad interesados en procurar herramientas, ¿verdad? Para el desarrollo emocional de los chicos. Y lo que queremos nosotros compartir con ustedes hoy desde ATE es cómo podemos nutrir a este niño que existe en nosotros, en los seres humanos, indiferentemente. Y Mari, creo que tomo tus palabras para concluir que es una teoría universal, que no tiene nada que ver con la cultura, ¿verdad? Ni con un momento en particular de la vida, y que adicionalmente, indiferentemente de la lengua, del idioma, de la zona en el mundo donde nos ubiquemos, o de nuestra familia, todos vamos a tener la misma característica. Una personalidad con 3 estados del yo, el padre, el adulto y el niño, ¿verdad? Ok, vamos. Brian, ¿podrías aprovechar de repente en este momento enseñar el diagrama? Ya que acabas de recapitular, tenemos un diagrama pues que recapitula un poquitito lo que acabamos de explicar acerca de los 3 estados del yo. Acá lo podemos ver entonces de manera más concreta y gráfica, ¿verdad? Hablábamos anteriormente que la personalidad, pues, tiene este componente padre, ¿verdad? Que es lo aprendido, que se puede subdividir en el padre crítico o nutricio, ¿verdad? El adulto, que es lo racional, lo pensado,
que no tiene ninguna subdivisión, Mari, y el niño, que es lo sentido, que es nuestro mundo emocional, ¿verdad? Desde el cual también podemos nutrir nuestra propia vida y la vida de otros, y que tiene, o se Ujú, sugiere que tiene otras subdivisiones también, ¿verdad? ujú, Al igual que el padre. Entonces, gráficamente ujú, hablando, imagínense estos tres círculos que pueden ver en pantalla. Bueno, acá lo vemos como un cuadrado, pero a la parte del cuadrado vemos acá como este señor que representa al padre, este joven que representa al adulto y pues claramente la representación de un infante, ¿verdad? Para el niño. Vamos a ver, me parece que doña Laura tiene una consulta para nosotros. Total que me parece súper simpático porque papi yo no sé por qué, tiempo, pero mucho tiempo atrás me hablaba de el padre adulto niño. Yo lo llevo toda la vida el padre adulto niño, pero obviamente no me lo explicó desde un punto de vista así muy científico, sino que no sé dónde lo habrá leído él y él me dice que el padre es el niño, ¿verdad? Entonces yo tengo una consulta porque pienso que funciona un poquito así, pero quiero saber si esto está correcto. Ujú. Estos son dos personas, ¿verdad? Aquí está el padre, aquí el adulto y aquí el niño. Esta es la persona A y la persona B. Muchas veces, y yo misma me he dado cuenta con mis hijos, si yo le hablo como padre, lo estoy forzando a que me conteste como niño. Si yo le hablo como adulto, me va a contestar como adulto. Y si yo me comporto como niña, terminan respondiéndome como padre. Eh, no sé, por poner un ejemplo es, apaga la luz. Ay, que ya me dijiste eso, ¿verdad? Entonces el padre regañando y el niño contestando. O yo le digo, no sé, acordate que tenemos que ahorrar la electricidad. Ah, sí, mami, ahora la pago cuando termino, no sé, un ejemplo muy rápido que me invento. O yo le puedo decir desde el niño, estoy harta, siempre la luz está apagada, la encendida, que no sé qué. Bueno, pero es que, ¿verdad? Entonces es como el intercambio, por poner un ejemplo muy tonto, pero quería saber si porque como te digo, mi papá me habló, pero tampoco fue que me explicó, pero mi teoría siempre ha sido, y me autorregulo a la hora de hablarles a mis hijos, porque trato de decir, ok, tengo que hablarles como adultos, para que me contesten como adultos, ¿verdad? Eso era la consulta de que si al yo usar un estado, casi que estoy obligando al otro a contestarme de la otra forma. Eso era. qué lindo, doña Laura. Muchas gracias por el ejemplo. No, no es un ejemplo tonto, es un ejemplo muy cotidiano y es un ejemplo que creo que ejemplifica, valga la redundancia, a un montón de familias aquí. Y justo, ¿verdad? Y gracias por acotar el ejemplo porque es parte de nuestra explicación también, obviamente ponerlo más en el ejemplo. Vamos a ver, sí sucede de esa manera, ¿verdad? Como les decía, de que nos hablamos desde un estado y nos podemos contestar en otro. No existe dentro de la teoría una regla que diga, si te hablo en este, me contestas en este, ¿verdad? Como tal. Sin embargo, lo que la teoría sí propone es que debemos de buscar un balance de acuerdo con los contextos y de acuerdo con nuestras relaciones y la necesidad del momento, ¿verdad? Entonces, porque no necesariamente, y creo que aquí también es importante aclararlo, ninguno de los estados es un estado malo, ninguno de los estados es el estado ideal, ¿verdad? Es un balance de estados y es un balance, y creo que lo que usted menciona yo trato de autorregular y saber es perfecto. Hay que intentar hacer, ¿verdad? Ese análisis rapidísimo y definir, mira, yo puedo estar en este momento en estado padre o yo puedo estar en este momento en estado niño, ¿verdad? Porque no necesariamente uno es malo o el otro, o no necesariamente si yo hablo en uno voy a obtener otro, ¿verdad? Yo, bueno, que trabajo con la niñez principalmente, a veces me sitúo intencionalmente y conscientemente en el estado niño y seguimos niño, ¿verdad? Sigue el estado niño y sigue el estado niño porque intencionalmente estoy situándolo, ¿verdad? Sin embargo, eso es diferente a un estado de mi personalidad que
que en otro momento, por ejemplo, yo esté en la playa y yo estoy caminando y de repente decidí quitarme los zapatos porque quiero sentir la arena. Ahí está mi estado de niño a flor de piel, ¿verdad? Porque yo quiero sentir y no necesariamente estoy teniendo una transacción con nadie, pero está un estado del yo ahí abierto, ¿verdad? Pero es bastante válida la consulta. Creo que cada familia va tejiendo y cada relación, ¿verdad? Va tejiendo esas transacciones. Eso que usted menciona de cuando yo le hablo en niño, por lo general me responden padre. De acuerdo con su pasado y de acuerdo con su contexto, ustedes mismos han ido construyendo, y qué dicha que usted tiene la teoría como muy fresca, ¿verdad? Y que su padre le dio esa gracia desde pequeñita, porque usted misma ha ido tejiendo con su familia una transacción. Todas las transacciones en todos los contextos, y aquí también me traigo, digamos, el tema de lo sistémico, se va a formar de una manera diferente. Tal vez en otra familia suceda de manera diferente. Pero sí, no sé si le quedó clara la consulta, doña Laura. Sí, no, clarísimo. Y también me queda claro que a veces hay que usar el niño, pues si yo voy a ir a jugar fútbol con mi chico, créeme que yo soy más niña que mis hijos. Sí, genial, gracias. Perfecto. Bueno, y es que, Gracias, Mari, justamente, y de la mano con lo que menciona doña Laura, podemos encontrar esta complementariedad, ¿verdad? De repente alguien nos habla en un rol más padre y automáticamente respondemos en un rol niño, ¿verdad? Pareciera que existe como esta complementariedad en algunas circunstancias. El otro día, por ejemplo, en la oficina, me sentí tentado a tener la computadora frente a, pues, mientras comía, y un estudiante, o almorzaba, y un estudiante de 12º grado se acercó y me dijo, profe, no tenga la computadora mientras come, como tenga su espacio. Y claramente ese comentario, a pesar de que es uno de mis estudiantes, fue emitido desde el estado padre de la personalidad. Y yo complementariamente le respondí desde el niño, tenés razón. ¿Verdad? Porque en realidad tenía razón cuando él señala, saque su tiempo para almorzar, ¿verdad? Y se está preocupando genuinamente por mi niño, coma bien, saque tiempo, ¿verdad? Aún aquellos que a los que nosotros cuidamos pueden cuidar de nosotros. ¿Por qué? Esencialmente por lo que hablábamos anteriormente, porque ya desde los 7 años, papás, mamás, miembros de la comunidad que nos acompaña, desde más o menos los 7 años ya los niños tienen los 3 estados del yo. Tienen el niño con el que nacemos, todos los seres humanos, es nuestro estado arcaico, el adulto, conforme mencionaba Mari también, vamos desarrollándonos y nos van enseñando a pensar de forma racional y más lógica, y conforme vamos también incorporando conocimiento a partir del desarrollo moral, empezamos a crear y a establecer o a ir incorporando comportamientos más padres. Por eso también a veces podemos experimentar en casa que el niño nos da un consejo o nos llama la atención, ¿verdad? Siendo nosotros los adultos, bueno, es que ya ese niño tiene padre y desde el padre está juzgando la conducta, sea para aconsejar o sea para corregir, ¿verdad? Papá, no manejes tan deprisa, que me da miedo, ¿verdad? Y tal vez tiene, no sé, 7, 8 años, ¿verdad? Entonces, claramente desde que somos pequeñitos ya empezamos a desarrollar estos estados de la personalidad, y creo que María va de la mano con lo que menciona doña María Daniela, y nos pone acá un comentario en el chat que dice, me parece que generalizadamente se habla sobre el niño interior, pero siempre con un tinte de dolor, de trauma y tristeza, y está alineado yo creo también con lo que estamos conversando en este momento, como estancándolo. ¿Es así? Pregunta doña María Daniela. ¿O realmente el niño continúa en desarrollo? ¿Qué piensas, Mari? Qué linda pregunta, porque es así en el sentido de que yo también creo que se generaliza, ¿verdad? Yo sí creo que también se generaliza desde un tinte de tristeza y de trauma. Pero realmente, qué dicha que la pregunta, porque no es así y es justo el objetivo de hoy, justo el objetivo de esta sesión, de que ese niño interior no se quede estancado, en un trauma, en un posible trauma, en una posible situación, en una posible tristeza, en un posible bloqueo
¿verdad?, que haya sucedido en el pasado, porque claro, el niño continúa en desarrollo toda la vida. El asunto es lo que les mencionaba al principio. El asunto es que ya mi cerebro moral y mis otros estados del yo, pues apacan un poquitito a ese niño en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones es necesaria, pero en otras no, ¿verdad? Y el objetivo de hoy justamente, doña María Daniela, es evidenciar que ese niño interior no debería de estar estancado, que más bien debemos de ayudarle a seguir desarrollándose, porque solo así podemos definir transacciones de una manera saludable, ¿verdad? Y como definimos transacciones de una manera saludable, por supuesto que nuestras relaciones con nuestros niños y niñas y adolescentes también van a ser saludables. Entonces, más bien, sí, muchas gracias por el comentario, porque es justo, ¿verdad?, el objetivo de la sesión de hoy, entender que ese niño no se queda estancado, ¿verdad? Mari, yo añadiría lo que estás mencionando también, que el niño sigue en desarrollo, es decir, aunque nacemos con él, aún en la adultez podemos no verle desde el punto de vista del niño herido, porque realmente no existe tal denominación, sino más bien a pesar de cualquier experiencia del pasado que nos haya generado dolor, resiliencia o crecimiento, ese niño puede seguirse desarrollando, podemos seguir trabajando en el niño desde nuestra adultez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un estado del yo al cual no vamos a renunciar. Y si hay que regresar en la historia de vida, o si hay que acariciar a este niño, como ya lo vamos a ampliar, pues podemos hacerlo, ¿verdad? Siempre podemos nutrir a este niño. Este niño busca un alimento psicológico en nuestra comunicación con los demás, en la interacción con los demás, ¿verdad? Porque somos a través de la convivencia que establecemos con otras personas. Y no sé, Claro. Marisa, ¿a vos te ha pasado que en ocasiones deseas algo desde el niño, ¿verdad? Porque el niño es todo deseo, toda pulsión, ¿verdad? Todo nuestro mundo emocional, y que de repente a veces, no sé si te ha pasado como que el padre te frena, ¿verdad? Porque no solo nos comunicamos con los demás a través de transacciones, sino también con nosotros mismos. Estamos en un diálogo continuo, ¿verdad? Es decir, hacia nosotros mismos, y en este soliloquio que a veces tenemos en nuestra mente, podemos hablarnos desde el padre de nuestra personalidad hacia el niño de nuestra personalidad. Y a veces ese trato de nuestro padre hacia nuestro niño no es amable, ¿verdad? Y nos genera emociones desagradables, como por ejemplo la culpa. Entonces, no sé si de repente algunas decisiones que tomamos o deseamos tomar desde el padre o el adulto generan culpa o emociones desagradables también en el niño. ¿Qué piensas? Qué bella pregunta, porque yo creo que, vamos a ver, justo creo que es la razón por la cual puede el niño quedarse estancado, porque de repente el padre inmediatamente me indica lo contrario, no el padre literal, sino el estado del yo padre. Más bien es quien me está estancando en ese momento a, uy, no actúe, ¿verdad? Desde algo tan mínimo como que yo vea una planta preciosa y que la toco porque mi niño quiere tocarla, mi estado del yo niño quiere tocarla, pero apenas la toco, mi estado de yo padre, ¿verdad? Me dice, uy, ¿por qué la tocaste? Si podrías desarrollar una alergia, y de repente sí desarrollo esa alergia, y entonces mi estado del yo padre me empieza a generar, porque es así, generamos un autodiálogo. Y el autodiálogo, creo que algunas personas en algún momento lo han escuchado, tal vez en terapia, tal vez en alguna otra sesión. El autodiálogo son las palabras que nos repetimos a nosotros mismos, y me digo, qué tonta, ¿verdad? ¿Por qué hice esto? ¿Verdad? ¿Por qué lo hiciste? Era peligroso, vos sabías que era peligroso, ¿verdad? Y ese autodiálogo se vuelve, ¿verdad? Se traduce después emocionalmente en un sentimiento de culpa, así como lo decías. Y eso por ponerte, digamos, un ejemplo muy pequeñito, así muy pequeñito y cotidiano y muy como automático, ¿verdad? Pero también con decisiones más grandes que de repente tomamos,
también podemos afectar una u otra experiencia o situación, ¿verdad? Porque es que en todas las decisiones y en todas las transacciones estamos mostrando nuestros diferentes estados del yo, ¿verdad? Quiere decir entonces que en ocasiones estos sentimientos de culpa o estos sentimientos desagradables a partir de lo que estamos maquinando en nuestra mente puede ser un conflicto interno o un conflicto intrapersonal a partir de estos estados del yo y de los mensajes que nos estamos compartiendo o dirigiendo a nosotros mismos. O sea, sí podemos Exacto. encontrarnos en conflicto con algún estado del yo en particular, aún en Sí, ese diálogo. Claro, por supuesto. Y de hecho por eso es que el tema de hoy es el estado del yo niño, es el más importante porque ahí se encuentra nuestro estado del yo emocional y se confecciona el desarrollo emocional, ¿verdad? Entonces, desde patrones de conducta que de repente nosotros estamos repitiendo tal vez por nuestro propio niño, entonces estamos reproduciendo, valga la redundancia, otros estados del yo en otras personas que también irán hacia su niño interior, ¿verdad? Entonces no solo puedo estar involucrando hasta mi niño interior, aquí me estoy adelantando ya, digamos, a esa relación que tenemos con nuestros hijos o con nuestros adolescentes. Yo pensaba, por ejemplo, en algo tan cotidiano como la tarea. Vamos a poner un ejemplo como la tarea, ¿verdad? Que creo que todas y todos aquí pasamos por esa situación. Yo tengo a mi hijo aquí sentado a la par mía y tiene que hacer la tarea y mi hijo inmediatamente me dice, no quiero hacer la tarea, estoy demasiado cansado, ¿verdad? Desde su estado del yo niño, porque está cansado o porque no quiere o porque le da pereza, sin fin de justificaciones, a veces excusas, a veces es de verdad, pero ¿cómo nosotros podemos en ese momento, verdad, definir si está diciendo la verdad, si no, si me quiere engañar? Yo sé que esos pensamientos van así, en casi que automático cuando estoy ahí, pero es justo como lo que les decía, nos ponía en ejemplo doña Laura al principio. Tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural casi para poder responder de una manera balanceada, ¿verdad? Y tomar en cuenta su estado del yo para poder responder desde un estado del yo y que sea una transacción saludable, porque puede ser que esa interacción inmediatamente, ¡puf!, me enojó. Les pongo el ejemplo. Me enojé porque ya estoy harta y tengo mucho tiempo de estar lidiando con esto y ya no quiero lidiar más con esto y ya lo hace la tarea porque la hace y punto, ¿verdad? O me enojo y empiezo a pelear también con mi hijo. Adivinen en qué estado me pongo, ¿verdad? O estado del yo padre o estado del yo niño, ¿verdad? Y ninguna de esas transacciones están siendo en ese momento tal vez lo más efectivas para ese momento, tal vez, por así decirlo. Así como pueden haber otras situaciones en las que pues el niño, y se los digo como un ejemplo hipotético, no les digo jamás en la vida que yo lo hago, pero que el niño está escribiendo y escribe mal, ¿verdad? Y de repente yo le hice así en la mano y le di un golpe en la mano. Ahora lo vuelve a escribir. No sé si le suena conocido o si le suena y qué pena que les sea conocido, porque creo que tradicionalmente de repente puede estar entonces eso relacionado con otras experiencias de nuestro propio pasado, ¿verdad? Que salen a la luz. Y ahí es donde entonces sí tenemos que prender la alarmita de un niño herido, ¿verdad? Cabe aclarar, ¿verdad?, que el niño herido, así tal cual como término, no es del análisis transaccional, pero sí como que el estado del yo niño está herido.
en ese momento. Entonces, claro, o sea, es por supuesto el tema que más implica dentro de estos estados porque ya cae en nosotros la responsabilidad de revisar nuestro niño interior para ver de qué manera estamos transaccionándonos con otro niño o niña o adolescente real, no del estado del yo. Hemos estado hablando entonces de los estados del yo, desde el análisis transaccional, el estado del yo padre, adulto y niño, ¿verdad? Que por sus siglas forman la palabra PAN, y hemos hecho énfasis en el niño porque es allí a donde se encuentra nuestro mundo emocional, y porque en la medida en la que podamos nutrir al niño de sus hijos y de sus hijas, vamos a poder también darles un gran aporte al desarrollo sano de su personalidad, ¿verdad? Creo que si todos los padres y madres tuviesen la oportunidad durante la infancia de sus hijos e hijas de escuchar cómo el AT puede tener impacto en los procesos de crianza, pues podríamos tener muchas herramientas a nuestro favor. Y eso me lleva también a consultarte, Mari, cuando en AT se habla de caricias, ¿qué quiere decir ese término? ¿Y cómo se relaciona con el niño? Claro, el término caricias es el término más práctico de repente o lo que da la practicidad al análisis transaccional y la practicidad en cuanto a lo que podemos hacer. Y es un término teórico, ¿verdad? Las caricias. Causa muchísima gracia porque uno piensa en caricias como en acariciar, o piensa en un perrito y acariciar el perrito, o piensa en un bebé y acariciar un bebé. Y puede estar relacionado con todos estos ejemplos, pero yo quisiera que de manera metafórica se entienda ese término, ¿verdad? Sí, esa caricia, al final de cuentas, lo que está transmitiendo es ternura, es amor. Entonces, ¿de qué manera yo voy a llenar el vasito emocional, básicamente, que necesitan mi niño, mi niña, mi adolescente? ¿De qué manera lo estoy llenando? Con caricias, dice Eric Berne. Entonces, ¿qué son las caricias? Son unidades de reconocimiento, al final de cuentas. Eric Berne define la caricia como un reconocimiento, como valorar, como dar visibilidad, dar, ¿verdad? Dar bienestar, proveer calidez. Entonces, entre esas transacciones, lo que propone Eric Berne es que todos buscamos caricias para poder desarrollarnos emocionalmente y también todos debemos dar caricias. Entonces, es una unidad, ¿verdad?, de reconocimiento en las transacciones, y hay también tipos de caricias. Yo ejemplifico la palabra caricias como les decía, con ternura, porque me parece que la ternura debe de estar en todas nuestras transacciones cuando estamos intentando llenar ese vasito emocional. No me lo están preguntando, pero las caricias también pueden tener clasificaciones, ¿verdad? Eric Berne las clasifica, y las clasifica en que pueden ser caricias positivas, pero también pueden ser caricias negativas. Y ahí hay otro punto elemental de la teoría para poner atención entre las caricias positivas y las caricias negativas. No sé si sabes a lo que me estoy refiriendo, Brian, o si quieres ejemplificar un poco más. De hecho, estaba por preguntarte cómo podamos acariciar. Me imagino que esta es una pregunta que pueden tener ahorita los padres en casa, los padres y las madres y miembros de la comunidad que nos acompañan. Entonces, Claro. si las caricias son el alimento psicológico que podemos destinar intencionalmente al niño de la personalidad de nuestras hijas e hijos, ¿cómo podemos acariciarles entonces, Mari? ¿Con qué ejemplos Claro, y doña puntuales Laura podemos modelar también. esto? Exacto, doña Laura también nos lo estaba solicitando, claro. Ujú. Hay diferentes tipos de caricias, ¿verdad? Y las caricias pueden ser desde verbalmente,
expresando, validando emociones de manera verbal, o simplemente expresando ese reconocimiento, ese logro, ese amor, ¿verdad? Lo más que podamos hacerlo de manera verbal, eso es una caricia, ¿verdad? Te esforzaste muchísimo en ese examen, a pesar de que tal vez no llegaste a tu propia expectativa, sé que te esforzaste muchísimo, entonces te felicito un montón, ¿verdad? Eso es una caricia positiva. Físicamente también, físicamente podemos dar caricias y creo que esas son las caricias más evidentes, ¿verdad? Podemos abrazar, podemos besar, podemos acariciar. Ya cuando los niños, niñas se vuelven adolescentes, de repente se vuelven un poquitillo más, ¿verdad? Que no quiero, o que, ay, ya no, ¿verdad? O, lo vemos muchísimo, yo lo veo en interacción entre padres e hijos, o a veces los chiquillos son como, ay, ¿verdad? O tal vez nosotros mismos experimentamos eso. Sin embargo, es importante, aunque sea, recordar que existe la posibilidad de dar esa caricia, ¿verdad? Porque aunque el adolescente esté buscando ese espacio propio, tiene que saber que existe la posibilidad de una caricia positiva de manera física, ¿verdad? Ese es otro tipo de caricia. Otro tipo de caricia, el tiempo de calidad. Y tiempo de calidad, yo me sitúo más en la calidad que en la palabra tiempo, porque la palabra tiempo le da miedo a muchísima gente, porque en consulta me sucede con padres y madres que me dicen, es que a veces no tengo tiempo, y les entiendo, ¿verdad? Entiendo que todos tenemos agendas sumamente llenas, pero para la emoción no existe el tiempo. Para ese vasito emocional no existe la medida de tiempo, a eso me refiero. Si yo saqué 10 minutitos, 10 minutos nada más, y hasta lo puedo poner con un timer en el teléfono de que este va a ser mi tiempo especial con esta persona, ¿verdad? Tal vez un niño, tal vez es un adolescente, tal vez, ¿verdad? Pero si yo saqué 10 minutos todos los días durante la semana, téngalo por seguro que llené o acaricié lo más posible a ese niño interior durante todo ese tiempo y llené ese vasito emocional, ¿verdad? Y también a través del ejemplo, es otro tipo de caricia, a través del ejemplo, nuestros niños, niñas, adolescentes aprenden, ¿verdad? En el momento en el que yo estoy mostrando empatía, estoy de repente ayudando a otra persona, estoy mostrando respeto, estoy validando otras emociones, no estoy ni siquiera relacionándome con este otro niño, pero estoy mostrando mi ejemplo y ese niño o niña está siendo acariciado porque está reconociendo una madre, un padre o ese adulto responsable que está siendo bueno con otros. Entonces también eso me llena, porque al final de cuentas es mi figura, ¿verdad? Es mi figura de confianza, es mi figura de apego. Entonces, todos esos ejemplos, ¿verdad? Son caricias que van a ayudar al desarrollo y también al sanar, en casos que necesiten sanar, a ese estado del yo niño, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, Mari, que de forma puntual, de repente no puedo obviar que suena parecido al tema de los lenguajes del amor, ¿verdad? Que también es otra teoría y otra obra Exacto. y Y creo que otro es muy autor conocida. y que es muy popular, exactamente, tiene mucha Sí. popularidad. Pero me parece que el abordaje de los lenguajes del amor no se encuadra en el AT como caricias, ¿verdad? Sin embargo, básicamente estamos hablando de lo mismo, es decir, acariciamos al dar atención genuina, acariciamos al expresar palabras de afecto o palabras de afirmación, acariciamos cuando dedicamos tiempo de calidad y como bien lo decías, cuando destinamos en medio de una agenda ajetreada tiempo intencionado para compartir, para nutrir, para inclusive, Mari, decir, hoy voy a tener una cita con el niño de mi hija o de mi hijo, ¿verdad? Y como desde el niño me divierto tanto, ese encuentro y esa cita
va a ser posiblemente muy agradable si lo podemos planificar desde ese modo, ¿verdad? Pero ahora que mencionabas que así, que cómo acariciamos a los demás y cómo acariciamos al niño, ojo, no solamente acariciamos al niño de nuestros niños y de nuestras niñas, acariciamos también al niño de los adultos, de la pareja, de las personas con las que compartimos a diario, porque hemos partido de la premisa de que todos los adultos tienen un niño interior. ¿Cierto? No es una idea romántica, no es una metáfora, es real, ¿verdad? Y cuando Eric Berne creó el análisis transaccional y emuló algunos elementos del psicoanálisis, lo que quería era, como él le llamó, Mari, construir la psicología de la calle, es decir, que todas las personas de forma simple pudiesen entenderse y entender el mundo y entender qué les pasa y entender cómo se comunican o cómo se pueden comunicar de una forma más auténtica, ¿verdad? Entonces creo que definitivamente no solo podemos acariciar a los demás, también nos acariciamos a nosotros o no nos acariciamos a nosotros. ¿Y cómo sabemos si lo estamos logrando o no? Bueno, antes Mari nos decía, nos hacía referencia al autodiálogo, ¿verdad? A este diálogo interno, a cómo nos tratamos, a cómo nos cuidamos, a cómo nos acariciamos, a cómo cuidamos de nuestra salud física, mental, a las oportunidades que tenemos para relajarnos, para cuidarnos del estrés, de la ansiedad, ¿verdad? Estas conductas de autocuidado definitivamente pueden partir del padre de mi personalidad hacia el niño de mi personalidad, ¿cierto? Así como desde el padre nutricio cuidamos de los niños, ¿verdad? En el centro educativo, cuando en los procesos de crianza, también podemos cuidar de nosotros mismos también. No podemos, Mario, obviar un término importantísimo en AT, que es la ley de la abundancia de caricias. Antes dijiste que existen diferentes tipos de caricias que pueden ser positivas, como las que mencionaste, que pueden ser negativas, como lo opuesto, la descalificación, ignorar a una persona, hacer un comentario hiriente, ¿verdad? Le estamos dando atención a la persona, de repente es una caricia, pero negativa, porque no construye, no edifica y no hace sentir seguro al niño, ¿verdad? No construye, no aporta significativamente. También pueden ser caricias condicionales cuando están sujetas a una conducta esperada, ¿verdad? Si traes entonces buenas calificaciones, eres un buen hijo y yo te quiero, pero si de repente fallas y cometes un error y no me gusta tu conducta, entonces hay una limitante, y hay una condición para ser acariciado, para ser validado, y lo cierto es que los seres humanos necesitamos caricias incondicionales que no estén sujetas a la conducta, porque la conducta puede errar. Podemos cambiar la conducta, podemos incurrir en una conducta que tal vez no es correcta y siempre podemos rectificar. Por lo tanto, entonces, el AT nos dice, no podemos emitir ni aceptar caricias condicionales, que estén condicionadas a una expectativa, ¿verdad? O al cumplimiento de algo. Al contrario, las caricias más genuinas que compartimos con los demás a diario son aquellas que no están sujetas a una agenda, a un objetivo, a una conducta en particular, ¿verdad? Sino más bien surge de yo te acepto como eres, aun cuando hay errores de por medio, ¿verdad? Te acepto, te quiero, te valido, te reconozco, te veo, ¿cierto? Mari, ¿qué podemos comentar respecto de la ley de las caricias desde AT? Esto, creo que estabas justamente ejemplificando muchísimo de la ley de abundancia de caricias. Esta es como al final de cuentas la moraleja de que nos deja Eric Berne de todo el análisis transaccional, que es una ley como cualquier otra, ¿verdad? La ley de abundancia de caricias propone, y ahí está la palabra abundancia, propone que todos necesitamos abundantes caricias y caricias positivas, siempre. Entonces, propone que tenemos que dar abundantes caricias positivas, darnos
abundantes caricias positivas, aceptar las caricias positivas y también reconocer cuando las necesitamos, ¿verdad? Y esto hay que enseñárselos a nuestros niños y niñas desde muy pequeñitos, que reconozcan y que puedan pedir esas caricias positivas cuando nos necesitan, que es básicamente la educación en expresión emocional, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Y qué es lo más importante de la ley de abundancia de caricias? Que Eric Berne nos dice, todos y todas necesitamos abundantes caricias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un intercambio o cuando existen caricias negativas o cuando en un contexto social, ¿verdad? Socioemocional, hay caricias negativas? Porque ahí en el medio está de los elementos de los artículos de la ley, que es no intercambie caricias negativas, porque ¿qué pasa cuando intercambiamos caricias negativas? La ley de la abundancia nos dice, todos necesitamos caricias. Vean que no dice caricias positivas o negativas, eso dice la ley. Todos necesitamos caricias. Entonces, ¿qué pasa si yo de niña o mi niña, mi estado yo niño, recibió solamente caricias negativas? Yo me voy a acostumbrar a que las caricias negativas son ese elemento que llena mi vasito emocional, ¿verdad? Entonces, me acostumbro a que con caricias negativas sobrevivo. Y entonces, ¿cómo se traduce eso en relaciones? A nivel de relaciones, me acostumbro a malos tratos, me acostumbro a la indiferencia, me acostumbro a la ignorancia. Si lo veo, por ejemplo, en un contexto educativo, porque sucede muchísimo que un estudiante de repente se porta mal muchas veces, y yo que veo la parte socioemocional, ¿qué está buscando ese niño a nivel emocional o esa niña a nivel emocional, verdad? Al final de cuentas hay una conducta de reconocimiento, de querer reconocimiento. Quiero que me reconozcan, quiero verme visto, quiero hacerme visto, ¿verdad? Entonces, será, y esa es la alarmita que yo como profesional me prendo, ¿verdad? Pero yo les invito a que ustedes también la aprendan. ¿Será que esta persona está acostumbrada a caricias negativas y que por eso está portándose mal, ¿verdad? Como un niño, en el ejemplo de un niño, ¿verdad? Por eso está portándose mal, porque quiere que yo le dé reconocimiento, nada más, porque yo aprendí de niña que si me portaba mal me regañaban y mi cerebro aprendió que el regaño fue una caricia. Nada más, no le puse nombre, no le puse negativo, positivo, ¿verdad? Entonces, vean qué importante es que, y sí, es muy triste, yo también lo comparto, vean qué importante es que desarrollemos caricias positivas o el concepto de caricias positivas desde pequeñitos y que entendamos que las caricias negativas no son intercambiables. A que si alguien me da una caricia negativa no significa que yo inmediatamente tengo que meterme en esa realidad. No, hay que saber identificar esas caricias negativas y decir, no, esto no forma parte de mí. No, yo no quiero, ¿verdad? Y este elemento teórico también nos sirve obviamente para hacer una revisión propia, y decir, mi modus operandi a nivel de conducta está acostumbrado a caricias negativas, ¿verdad? Y por eso estoy haciendo esto. O cuáles caricias positivas, negativas, estoy identificando. Entonces vean qué importante el concepto de la ley de abundancia de caricias, porque Eric Berne tiene razón, todos y todas necesitamos las caricias, pero debemos cuidar que sean caricias positivas y revisar que si algo no está haciéndonos sentir bien y yo estoy relacionando eso con una caricia, tal vez esa caricia no es positiva y tengo que revisarla. Y de repente puedo revisarla, ¿verdad? Compartiendo esa información con mi colega, ¿verdad? Hablándolo con mi pareja, hablándolo con un amigo, mira, me está pasando esto, y de esa manera, o con mi
mi psicólogo, psicóloga, si tengo algún tipo de ayuda emocional de esa manera, porque son las alarmitas que de repente se nos prenden y definitivamente tenemos que ponerles atención y por lo menos aclararlas, ¿verdad? Tal vez no son de un trabajo psicológico fuerte, tal vez sí, pero por lo menos aclararlas. Y en este sentido también les invito, ¿verdad? En la escuela, en la comunidad, en nuestra comunidad tenemos muchísimos y muchísimas profesionales que podemos guiarles en ese proceso y ahí me incluyo, ¿verdad? Y sé que Brian también, en que si en algún momento necesitan aclarar algo del tema ¿verdad? O de otro tema también, que se sientan, exacto, que se sientan en la libertad de contactarnos y decirnos la situación y demás y de qué manera les podemos guiar. Y acompañar en estos procesos, porque como también lo mencionaban en el chat, específicamente doña Laura, hemos de repente perdido la intención de dar y recibir caricias, Mari, también porque estamos ahorita pues bombardeados con todos los procesos de globalización, ¿cierto? Estamos demasiado pendientes de las redes sociales, de la vida digital, que nos desconecta, ¿verdad? O que nos expone a caricias negativas también. De repente las caricias negativas en el momento en el que fue creada la teoría se refería más a esta interacción cara a cara, porque era lo más común. Verne no se imaginaba que cientos de años después íbamos a tener toda esta mediación virtual a través de la cual también ahora nos comunicamos. Lo cierto es que la caricia entonces es el alimento psicológico desde AT que intencionalmente podemos ofrecerlo, ¿verdad? Era lo que nos presentaba Mari o nos exponía Mari recientemente, que lo podemos concretar en actos específicos destinados a conectar, de conectar de niño a niño a través de el tiempo de calidad, a través de las frases de afecto o afirmación, a través de la atención y sobre todo algo importantísimo en la actualidad que nos puede distraer es ver, escuchar y sentir a la persona que tenemos al frente, ¿verdad? Es la forma genuina en que podemos conectar, en que podemos acariciar. Y muchas veces los chicos y las chicas lo que están esperando es que yo le vea, que yo le escuche, que yo le sienta, ¿verdad? Y genuinamente, que yo les acaricie, no con un teléfono a la par, no con una pantalla al frente, no con lujos alrededor, sino con las caricias que únicamente pueden compartir ternura, admiración y reconocimiento desde el corazón. En esta tarde hemos estado compartiendo con ustedes sus servidores, Brian Flores y Maripaz León. Somos los coordinadores del equipo de apoyo PEST. Maripaz en Cabo Velas, mi persona en Tempisque, y hemos estado compartiendo con ustedes un poco acerca del desarrollo del niño interior a través del análisis transaccional. Una característica de este enfoque es que para poder profundizar en algunos componentes tenemos que hablar de los estados del yo, y fue lo primero que hicimos al iniciar esta sesión, explicarles cada estado del yo para poder comprender por qué nos situamos desde el niño para tantos comportamientos que ejecutamos a diario y por qué es tan relevante nutrir al niño para el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes, porque hemos concluido también que vamos a tener interacciones desde y para el estado niño de la personalidad. Siempre vamos a vivir con un niño que puede que tenga una historia, que puede que tenga dificultades, que puede experimentar emociones desagradables, pero que también espera ser nutrido por sí mismo, por el padre que se hace cargo de este niño en la personalidad, ¿verdad? Pero también por el padre nutricio de las personalidades de los seres humanos con los que interactuamos a diario. Si logramos entender que el desarrollo emocional se encuentra intencionalmente en el niño de la personalidad y podemos destinar esfuerzos hacia el niño, créanme o créannos que realmente vamos a causar un impacto muy positivo en la personalidad y en el autoestima de las personas con las que interactuamos a diario. El niño de la personalidad busca ser acariciado. Y creo que la sesión del día de hoy nos deja la gran tarea de cerrar esta sesión e ir y acariciar a las personas con las que estamos en este momento, sea a través de una caricia física, sea a través de una caricia verbal, sea a través de tiempo de calidad. Salgamos de esta sesión con la intención de acariciar
a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y el día de mañana, antes de que se cierre esta semana, propongámonos que no lleguemos al domingo sin haber acariciado el alma de una persona que tenemos cerca. Quiero compartir con ustedes nuestros datos de contacto para que no duden en escribirnos o en acercarse a nosotros en La Paz, para que si también tienen gusto de ampliar este tema o de repente traer alguna situación que están viviendo como familia y que quieren abordarlo de manera más personal, que sientan confianza, respeto y caricias de nuestra parte para recibirles en Cabo Buelas o en Tempisque y compartir con ustedes de forma más privada.